nuevas. No es posible, compañero. No es posible porque si en un momento crítico como el que estamos viviendo hay políticos, diplomáticos, intelectuales, periodistas, funcionales a la agenda de Estados Unidos, es muy difícil que nosotros podamos encontrar un terreno común con digamos, esas nuevas corrientes de pensamiento, si es que lo llegan a hacer, o esas nuevas formas de entender la política. No es posible que en este momento todavía esté en debate si Venezuela es una democracia o no. No es posible si todavía está en debate si Cuba viola los derechos humanos o no, cuando ha sido el país que más ha protegido eso que Occidente se dedicó a llamar en un momento los derechos humanos. No es posible que a estas alturas estemos pensando si podemos hacer algún tipo de alianza de cara al futuro con el imperialismo norteamericano o con el imperialismo corporativo. Entonces, esa verdad es inobjetable. Esa es una verdad brutal, que quizás es dolorosa, pero hay que asumirla antes para poder prefigurar un futuro basado en ideas concretas y en ideas reales. Y a partir de eso, entonces, podemos también reflexionar en torno a el gran vacío actual que está, digamos, sobre todo diseminado en lo que se llama, o lo que han llamado la juventud, ¿no? Que es un rango etario, básicamente. Decía también la compañera Ana Teresa que si no, ella usó un término concreto, si no arrastrábamos a la juventud hacia las causas que nosotros estamos tratando de promover, no va a haber futuro posible. Y tiene toda la razón. El problema es el siguiente: ¿por qué no se están movilizando las grandes juventudes en función de todas estas agresiones que estamos viendo ahora? La verdad brutal y verdadera es que el momento más crítico del choque intracapitalista, que nos amenaza además con una posible guerra nuclear, no representa para las grandes mayorías un problema. No hay grandes movilizaciones, no hay grandes escritos, no hay festivales de cine, no hay libros, no hay producción cultural en torno a eso. Incluso la gran mayoría está adocenada, manipulada y dócil frente a la gran brutalidad de las agendas de las corporaciones informativas. Es decir, sí hay un momento crítico sobre el cual, creo yo, hay que reflexionar más allá de las causas comunes que tenemos, y me lleva a concluir eso, que no hay una movilización de las juventudes o de la gente o de las grandes mayorías, es básicamente porque hay un enorme vacío de ideas significativas que no logran de alguna manera movilizar a nadie, ¿no? Cuando nosotros nos sumamos, por ejemplo, al movimiento chavista, siendo unos niños en el año 2000, 2002, después del golpe de Estado en 2002, lo hicimos movido por una idea, una propuesta de país, de nación, de territorio, de región y de mundo que nos proponía el comandante Hugo Chávez. Y eso hizo que la juventud en Venezuela pasara de ser un actor pasivo a un actor activo. Y así se pudo de alguna manera proteger el proceso que Chávez nos proponía a nosotros, la juventud en ese momento. Y es por eso de alguna manera que nuestra generación, junto con una generación anterior, básicamente compuesta por mujeres, ha hecho que el sistema de agresiones de Estados Unidos no haya sido efectivo, que no haya triunfado en Venezuela. Ahora, el problema que tenemos por delante es que hay un vacío monumental del sistema de ideas propio que aún nosotros no discutimos, no pensamos, no teorizamos. Esos vacíos son básicamente, digamos, ocupados por digamos, la manipulación artificial de supuestas ideas convocantes y trascendentes que desde las grandes corporaciones y desde el imperialismo se le inocula a la juventud, ¿sí? Y quien está capitalizando ese gran vacío y quien está llenando ese gran vacío, en el caso de Europa, son los partidos y los movimientos de ultraderecha. Si hay tantos jóvenes sumándose a los ejércitos mercenarios en Ucrania de parte de Europa, no es tanto por el dinero o el pago que están, digamos, recibiendo ellos, como no es así tampoco la gran cantidad de jóvenes que se sumaron a los movimientos yihadistas cuando la guerra en Siria o a combatir en favor del Estado Islámico, etc. Es porque hubo un vacío que fue llenado ahí precisamente por la manipulación de estas grandes corporaciones. Entonces, en fin, yo no tengo más sino que invitar a que reflexionemos
en función de estas grandes ideas, porque son las ideas las que nos van a llevar a ocupar espacios, digamos, de corte técnico, como las redes sociales, como las paredes, como las calles, como las televisoras, etc. Y por último, una reflexión mínima, que se la tomo también al comandante Fidel y a Hugo Chávez, que es pensar siempre globalmente, no pensar solo en nuestra pequeña realidad o en nuestro pequeño territorio. Porque si no hay un pensamiento global que sustituya la idea de un sistema global, entonces las luchas fragmentadas van a terminar siendo siempre arropadas por el sistema global o el sistema de ideas que construyó esta cosa que llamamos capitalismo, que sí es global y que está diseminado en todo el planeta. Gracias. No tenerle miedo a acercar. Gracias, Gustavo. Le doy la palabra a Ana Hurtado, cineasta, una gran amiga, batalladora en redes, muy atracada por toda esa derecha fascista, adversaria de Cuba y de la gente que como nosotros está tratando de construir otra cosa. Buenas tardes a todas y a todos. Mi intervención va a ser muy corta porque voy a concretarla como ha dicho Rosa, en el papel de la contrarrevolución y en los ataques que vienen haciendo después del 11 de julio y en base a la experiencia personal que se ha vivido en España. La guerra mediática y desinformación se ha visto ampliada por las redes sociales, que, como comentábamos ayer en Mesa Redonda, más que democratizar la información, se han establecido como un espacio de hostigamiento, de odio y con la potestad que da el anonimato y la falta de legislación al respecto. Yo me he centrado a mi manera y a mi modo de hacer militancia en los mensajes de la contrarrevolución y la derecha más rancia española, sobre todo después del 11 de julio. En España hemos vivido una doble batalla e incluso triple, que se ha visto en la calle, en las redes sociales y en los medios de comunicación. Lo que pasa es que los contrarrevolucionarios y los fascistas no sabían que el pueblo español tiene memoria, que a pesar de que nuestra transición a la democracia después de la dictadura franquista fuera un fraude, porque no ha habido reparación, hay gente que tiene dignidad y no les vamos a permitir que vengan a lavar la cara de la contrarrevolución a nuestro país, a pesar de que ellos tengan el poder y el dinero de su parte. Porque está claro que la imagen de la contrarrevolución en Miami está por los suelos y han venido a querer blanquearla sobre todo a Madrid y a Barcelona. Y la batalla, como bien estamos viendo en este congreso, es informativa porque, como bien todos y todas sabemos, la información es poder. Los medios controlan todo, como explicaba Noel Newman en su libro La espiral del silencio. Ellos eligen qué existe, qué no existe, crean y manipulan la opinión pública, potencian el mensaje hegemónico que sale desde las élites de poder, lo que en periodismo se conoce como la agenda setting, y las redes sociales, aun creadas por ellos, por estas élites de poder, como decían anteriormente los compañeros, nosotros las utilizamos para combatir desde nuestra trinchera de las ideas. Como decía Fidel, revolución es sentido del momento histórico, y fue por esto que yo, que me encontraba en el mundo de la cultura y del cine, decido después del 11 de julio volver al mundo del periodismo, pero de forma independiente. Yo estudié periodismo, me gradué hace 12 años en la Universidad de Sevilla, pero fue dentro de un medio de comunicación que me di cuenta de que yo no servía para engañar a la gente y decidí no formar parte de esa estafa. Pasa el 11 de julio, decido volver al mundo del periodismo de forma independiente y volver a la trinchera de la información. Yo, como decía antes, que en su día en España me había descentrado al ver cómo funcionaba la prensa desde dentro. Y a pesar de ver que el periodismo está muerto, empecé a usar las redes para combatir las mentiras de la contrarrevolución en Miami, pero sobre todo en España. Ver cómo manipulan a la gente,
ver cómo atacan, cómo amenazan, cómo derrochan odio, y a fin de cuentas es lo que tienen dentro, porque nunca van a poder apoderarse de un pueblo soberano como es Cuba. Ver cómo llevan acosando sistemáticamente al consulado de Cuba en Barcelona, como ahora el 1 de abril va a ser un año que violan leyes internacionales, el convenio de Viena, cómo se concentran todos los días, acosan, amenazan, han llegado a agredir físicamente al personal diplomático cubano. Atacar al consulado es atacar a la Revolución Cubana, y defender al consulado de Cuba en Barcelona es defender a la Revolución Cubana. Ver cómo a cualquier persona que pase por la calle y difiera de lo que ellos dicen, les agreden, ver cómo le pinchan las ruedas de los coches a los cónsules, ver cómo los cónsules tienen que salir escoltados de su puesto de trabajo y que la policía mire debajo de sus coches para que no haya ningún artefacto. Esto pasa todos los días en Barcelona. Ver cómo las autoridades no hacen nada, y el no hacer es una forma de hacer, es blanquear el fascismo. Ellos empezaron siendo más, cada vez son menos, pero no por ello son menos graves sus acciones. Ver también cómo a mí me han atacado personalmente por defender al consulado y defender la Revolución Cubana, me da la fuerza para seguir cada día con más ímpetu en la trinchera de las ideas, porque esta es nuestra trinchera. Combatir mensajes de odio con verdades, con pruebas, con mensajes de amor, con esperanza, para sembrar y construir un futuro rojo. Ver el odio hacia Cuba ha hecho que muchos nos sintamos cubanos de nacionalidad, porque socialistas ya somos, sin renunciar, por supuesto, a nuestra propia identidad. La verdad siempre será revolucionaria, le pese a quien le pese, y todos los que estamos aquí hoy estamos en esa batalla, la de la verdad. Muchas gracias. Gracias, Ana. Bueno, le doy la palabra a Pedro Santander, también muy conocido entre nosotros, es chileno, profesor titular de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Valparaíso y sobre todo muy conocido en Cuba por su libro La batalla comunicacional, que es un referente, yo creo que un gran aporte también teórico a nuestras luchas. Y bueno, Pedro. Muchas gracias, compañeras, compañeros. Voy a ir directo al grano también, en honor al tiempo. Aquí tengo un cronómetro. Voy a tratar de ser bien esquemático. Primero, Martí y Lenin. Escuchando ayer y en estos días muchas cosas sobre Martí, sobre todo ayer cuando se dio el Premio Nacional de Periodismo y se habló de la visión de Martí acerca de su quehacer periodístico, se me vino a la cabeza la idea de que hay como una concepción leninista de la prensa, de la comunicación en Martí. Y después yo dije, bueno, pero Martí y Lenin no se conocieron, entonces también hay una concepción martiana en Lenin y la prensa. ¿Por qué digo esto? Porque veo en ambos pensadores y militantes revolucionarios una claridad en su época, por supuesto, una claridad muy importante respecto a una urgencia y a una necesidad. Y es que la lucha política vaya acompañada, la lucha revolucionaria vaya acompañada de comunicación política, dicho en términos, en un lenguaje más actual. Creo que tanto Lenin como Martí tenían claro que lo político comunicacional van de la mano. Por eso se les iba la vida en Patria, se les iba la vida en fundar La Chispa en el caso de Lenin. Segundo, debilidad superestructural. Creo que esa urgencia, tanto de Martí como de Lenin en este caso que estamos señalando, tiene que ver con que tienen claro que el campo revolucionario no puede sufrir una debilidad superestructural que en muchos momentos, y creo que hoy lo estamos viviendo, tiene que ver con una debilidad en el pensamiento, en la puesta al día de la reflexión político-comunicacional de acuerdo a, como bien decía la compañera, al sentido histórico, ¿no es cierto?, que uno tiene que tener de los tiempos que vive. En ese sentido, aquí hemos hablado con algunos compañeros de que esa debilidad superestructural está conformando, está permitiendo una suerte de
de Girón 2.0, una invasión distinta, silenciosa, no por eso menos dañina y no por eso menos efectiva. Tercero, ¿qué hacer? Rosa nos pidió que tratáramos de responder esa pregunta, retomar esa pregunta leninista, por eso además yo empiezo con Lenin, lo mezclo con Martí al principio. ¿Qué hacer? Creo que es interesante ahí recordar o mencionar que la obra de Lenin, ¿Qué hacer?, es de 1902, pero hay una anterior, un año antes, que se llama Lenin, ¿Por dónde empezar? Lenin escribe un año antes, ¿Por dónde empezar? Y ahí Lenin define un punto de partida. Y dice, el punto de partida, ese escrito de 1901 es breve. Punto de partida, dice Lenin, y fíjense lo que eso para esa época significa, ¿no? Para los revolucionarios, para la revolución bolchevique, es crear un periódico. Eso lo dice en 1901. Ese es nuestro punto de partida. Y en 1902, Lenin eso lo profundiza. Y ahí dice, el periódico es el organizador colectivo. Y Martí ayer decía, no, escuché yo varias citas de Martí, decía algo similar, no con esas palabras. El diario es un organizador colectivo. Y acude a la metáfora del andamio. Lenin dice, el diario nos va a servir a los revolucionarios como un andamio, en una obra, en una construcción. Todos vamos a construir algo y vamos a estar interconectados a través del diario. Bueno, ellos hablaban del diario, tenemos que remitirnos a más de 100 años atrás, pero hoy nosotros podríamos, ahí donde ellos dicen diario, poner comunicación. Y entender la comunicación como un organizador colectivo. Y definir un punto de partida y saltar desde ese punto de partida a las otras acciones. Cuarto, nuestro punto de partida. Creo que tenemos un punto de partida que ya está bastante claro. Diría que el punto de partida nuestro es, en primer lugar, que ya las fuerzas revolucionarias sabemos, entendemos, asumimos, creo que ya no hay mucha discusión al respecto, la importancia que tiene la batalla comunicacional en esto. Alguna vez fue lo militar, fue lo geopolítico, es evidentemente lo económico, a todo eso hoy se suma lo comunicacional. Creo que la conciencia de nuestros máximos líderes, desde el primero hasta el último de la fila, de la importancia de la política comunicacional y de la batalla comunicacional es importante. En segundo lugar, otro punto de partida es que ya tenemos el diagnóstico. El campo revolucionario tiene un diagnóstico ya hecho, ya claro, y además correcto, respecto a lo que nos hace, a lo que hace el enemigo, a cómo opera el enemigo, etc. El diagnóstico está listo. Ese sería el punto de partida en un sentido leninista. Quinto, saltar de fase. Como decía Manolo hoy, hay que saltar del diagnóstico a la acción. No podemos quedarnos en el diagnóstico, que además está claro. Para eso hay que meterle inteligencia. Es un momento de meterle mucha inteligencia para que ocurra en el campo revolucionario el salto de fase y demos batalla en condiciones menos asimétricas. En primer lugar, tenemos que entender que la batalla comunicacional no es solo algo que tiene que reducirse a los medios de comunicación. La batalla comunicacional es mucho más amplia que los medios de comunicación. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos reflexión en torno solo a los medios de comunicación, estamos reduciendo esa reflexión. Es comunicacional y creo que hoy la presencia de los compañeros jóvenes, de Gustavo, de Jerónimo, así lo demuestran. En segundo lugar, tenemos que dar saltos hacia lo que yo llamo un viraje metodológico. Tenemos que generar un viraje metodológico en diversos aspectos de cómo estamos planteando las respuestas nuestras en esta agresión y en esta contraofensiva revolucionaria que estamos haciendo en el ámbito comunicacional. El viraje metodológico, en primer lugar, tiene que hacer que nosotros consideremos en todas nuestras estrategias, en nuestras batallas, a la audiencia. Tenemos que conocer mejor nuestras audiencias. Es cierto lo que decía Gustavo recién, tenemos que saber qué comunicar, para eso tenemos que tener ideas claras, eso es contenido, claro que sí. También es cierto lo que hablaba antes el compañero argentino, Bruno, si no me equivoco, no, tenemos que apropiarnos de las herramientas. Pero igualmente cierto es que tenemos que conocer a nuestra audiencia.
Porque si no, podemos tener las mejores ideas, podemos dominar las herramientas, pero no vamos a lograr una cosa que es clave, que es lo que se llama la conexión con la audiencia. Podemos tener lo mejor en términos de infraestructura, pero si no logramos la conexión con la audiencia, eso no sirve. El segundo aspecto del viraje metodológico es que nuestros análisis en general y nuestras reflexiones en general son muy enemigocéntricas. Hablamos demasiado del enemigo. Yo ya les dije, el diagnóstico lo tenemos claro. El diagnóstico tiene mucho que ver con lo que el enemigo nos hace. Dejemos de ser tan enemigocéntricos en nuestro análisis y empecemos a mirarnos a nosotros mismos para ese qué hacer. Es más difícil, pero es más importante. Es más fácil ser enemigocéntrico porque podemos describir lo que es el enemigo con mayor facilidad que vernos a nosotros crítica y autocríticamente y constructivamente. Sexto y final, algunas acciones. En este viraje metodológico, en esta pasar de fase, salir del diagnóstico, en esta importancia que le tenemos que dar a la audiencia y a mirarnos a nosotros mismos, 4 acciones bien concretas, hay más. Primero, de alguna manera ya se dijeron aquí, tenemos que estudiar, sistematizar y analizar nuestras experiencias exitosas, porque las tenemos. Hemos entendido y sistematizado mejor las experiencias de ataque del enemigo que nuestras propias experiencias exitosas. Hoy María Fernanda decía lo que ella se encontró en Perú, por ejemplo. 1000 páginas, no me acuerdo cuántas páginas de Facebook, apoyadas, ya listas ahí, ¿no? A mí me llama la atención Misión Verdad, ¿no? Por ejemplo, es una experiencia que hay que estudiar también. Influencers como Gustavo, como Jerónimo, como Bruno y como Jerónimo, tenemos que estudiar. Tenemos que entender el contexto digital. Tenemos que entender el contexto digital no solo volumétricamente, tenemos que entender el contexto digital topológica y estructuralmente. Generalmente nosotros entendemos el contexto digital volumétricamente porque es la parte del análisis que es la parte descriptiva, pero nosotros tenemos que pasar a la parte explicativa e interpretativa. Para eso hay que tener comprensión topológica, estructural, del contexto digital. Tenemos que hacer, por ejemplo, entender lo que decía hoy el compañero argentino, Bruno, ahí sí, en la mañana, de cómo aquí lo reconocen siendo él un usuario o un influencer de TikTok, aunque aquí TikTok no se vea. ¿Qué significa eso? Que el dato digital tiene un comportamiento muy extraño que todavía no lo hemos logrado descifrar correctamente o completamente, ¿no es cierto? Tenemos que entender que estamos hoy ante datos que son de naturaleza distinta, ya no es el dato analógico, es el dato digital. Y finalmente, 2 puntos fundamentales. Primero, tenemos que construir doctrina comunicacional revolucionaria. Ayer el compañero Rogelio Polanco hablaba del documento recién elaborado, bueno, no reciente, ya un poco más de un año, de la OTAN, que se llama Cognitive Warfare, ¿no? Guerra cognitiva. Yo lo leí, lo estudié, son 40 páginas. Ahí los gringos dan la doctrina comunicacional en contra nuestra. La tienen clarita. Nosotros no tenemos eso. Nosotros tenemos la obligación, y esto tiene que ser una colaboración, un trabajo colaborativo, de construir doctrina comunicacional revolucionaria. Y finalmente tenemos que construir articulación comunicacional revolucionaria. Hoy una compañera, allá está, no sé cómo se llama, que es de la Facultad de La Habana, dijo una cosa fundamental, a mí me hizo mucho sentido. Todos sabemos que la articulación comunicacional es necesaria. ¿Por qué no se da? ¿Qué la frena? Eso tenemos que estudiarlo, porque si tenemos doctrina, vamos a tener articulación. Si tenemos articulación, vamos a tener mejor doctrina. Y así vamos a tener unidad, y sabemos, compañeras y compañeras, que rodilla en tierra, unidos y unidas vencemos. Muchas gracias, compañeros. Gracias, Pedro. Le doy la palabra a Orlenis. Orlenis es una gran amiga de Cuba, también muy conocida en nuestras redes, comunicadora digital, activista política, está todo el tiempo al lado de todas nuestras batallas, tiene más de 94.000 seguidores, ella solo es un ejército en las redes sociales y es un honor para nosotros tenerla acá en esta casa. A ver. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Yo feliz de estar en Cuba definitivamente.
sobre todo en este momento y en este lugar y con quienes estamos aquí reunidos, ¿no? Yo quiero comenzar con una pregunta. Sí. Y a ver si pueden levantar la mano, por favor, cuáles de las personas que están acá utilizan Twitter cotidianamente. Si pueden levantar la mano, ¿quiénes utilizan Twitter? Como la mitad, ¿no? Más o menos. Bien, esas personas que me siguen, en el caso particular del Twitter, mi fuente, digamos, mi ventana principal de difusión, estamos ya llegando a los 100K, y creo que es un acumulado muy importante, no por el número, sino por los quienes, ¿no? Quienes nos encontramos allí, estamos precisamente buscando burlar el cerco informativo que se nos hace, pero también aprender. Yo suelo decir muchísimo que cada coyuntura, aunque yo estoy un poco, no en contra, pero sí cuestiono mucho el hecho de que estamos sometidos al diarismo, al inmediatismo, a la agenda que sale una y otra vez porque somos pueblos, en particular los más asediados, que somos Cuba, Nicaragua y Venezuela en el contexto histórico, y más recientemente otros países, vivimos bajo asedio y necesitamos dar una respuesta constante, ¿no? Y en muchos aspectos eso limita la acción de forma estratégica y estamos atendiendo el asunto más de forma coyuntural. Pero esas coyunturas al mismo tiempo nos enseñan. Yo en particular cuando, por ejemplo, los casos de las elecciones en Ecuador, las elecciones en Perú, las elecciones en México, son momentos en los que para poder hacer cobertura de esos espacios necesitamos aprender el funcionamiento local de esos países. No solamente ir a registrar alguna votación en algún centro electoral, sino comprender quiénes están participando, cómo funciona ese sistema, cómo es la idiosincrasia de ese pueblo, y un conjunto de elementos que son vitales para nosotros poder comunicar bien. Entonces, es un proceso, sí, de atención, de difusión, de encontrarnos en todo, pero también es un proceso formativo. Y allí yo quiero, además decir que es un honor y un compromiso estar en presencia de comunicadores. Entiendo que muchas de las personas que están presentes acá hacen esa función. Yo en particular no soy periodista, yo de hecho vengo de estudiar ingeniería industrial, y comentaba, no recuerdo quién fue, creo que fue Bruno, que decía que él empezó en todo esto de manera accidental, y yo más bien lo sitúo en una necesidad. Nosotros, por ejemplo, en Venezuela en el 2017 tuvimos la necesidad de justamente desmontar todo lo que estaba posicionándose mediáticamente, pero teníamos también la fortuna, en mi caso muy peculiar, de estar cerca de esos espacios de violencia política que fueron mal llamadas guarimbas en el 2017, y el hecho de ser fuente de fuentes, digamos, era fuente directa en el lugar, nutrió el poder proporcionar esa información veraz, con rigor, además, no es solamente pararse allí y mostrar con una imagen, con una foto, con un video lo que está sucediendo, sino mostrar también los datos, atender el detalle. Yo en particular trato en lo posible de optimizar todos los recursos, incluyendo el tiempo y el espacio que se tiene en redes sociales, por ejemplo, que es como el fuerte de muchos acá, para llevar ese mensaje correctamente. En función de eso, yo suelo plantear dos cosas fundamentales que quisiera hacer como que sean las dos ideas centrales de lo que voy a estar diciendo en estos minutos. El primero es la concepción de la comunicación, que estamos entendiendo por eso. Y muchas veces, o de hecho la mayoría del tiempo, sectorizamos la comunicación. Y por ejemplo, cuando tenemos encuentros internacionales, congresos y cualquier otro tipo de actividades o mesas de discusión en el territorio, no solamente en algún lugar en específico, sino en las comunidades, solemos colocar la comunicación como un sector aparte. Como, bueno, vamos a hablar, aquí hablan las mujeres, allá habla la juventud, allá hablan de comunicación y allá hablan de otra cosa. Cuando la comunicación es básicamente transversal a absolutamente todo. Esa es la primera cosa que debemos allí como desmitificar o desmontar o reconfigurar en nuestras concepciones para asimilar y sobre todo para asumir la comunicación. Y el segundo elemento que me parece súper importante, que nos quedemos con eso allí, y es que la comunicación tiene que ser vista y tratada y asumida como un tema de seguridad nacional. Esto no puede seguir siendo un sector aparte, no podemos seguir solamente en función defensiva por todos los ataques que tenemos, sino catalogarlo a nivel de Estado, aprovechando además las revoluciones que estamos en el poder, digamos,
para que sea también no un ensayo, sino un comienzo de esta construcción nueva que debe hacerse. Asumir la comunicación como un tema de seguridad nacional que pasa por varios elementos. El primero es lo político, por supuesto, lo social, lo cultural fundamentalmente, de ahí, por supuesto, ahí entra lo educativo. Y en el tema de lo educativo no solamente entra el saber operar en las redes sociales, saber cómo editar un video, cómo difundir efectivamente y todo eso, sino también manejar cómo nos manipulan. Porque saber cómo funcionan estas redes nos va a permitir hacer, digamos, ejercicios en defensa propia. Yo particularmente no utilizo Facebook, aunque tengo Facebook, no lo utilizo a partir del momento en el que se dio el escándalo de Cambridge Analytica y se difundió a nivel mundial el escándalo de que esta empresa multinacional había utilizado los datos personales de más de 50 millones de usuarios para hacerlos con objetivo lucrativo en parte de una campaña política en distintas instancias, fundamentalmente partiendo de aquel momento lo del Brexit y las elecciones en Estados Unidos y todo eso. Entonces, a partir de allí yo me aislé un poco del Facebook, aunque utilicé un poco más el resto de las redes, pero es una pequeñísima muestra que les comparto para el hecho de que el asunto de saber cómo nos manipulan, cómo controlan nuestros datos, cómo nos hacen creer, bueno, en realidad yo casi no incluyo ya ahí un poquito porque ya estoy bastante al frente de combatirlo, pero hay mucha gente que todavía piensa que piensa por su propia cuenta y no que realmente se le está imponiendo este pensamiento a través de un montón de códigos escalofriantes. Por ejemplo, un funcionamiento algorítmico básico es que mucha gente empieza a creer en lo que es un falso consenso. En aquel momento, cuando el golpe de Estado en Bolivia lo vimos contra Evo, que había esa proliferación de cuentas en Twitter básicamente para crear un falso consenso contra Evo Morales, y mucha gente caía en esa cuestión, más allá de que fueran o no cuentas troll, bots y lo que sea, sino que tenía todo que ver con el algoritmo. Y es que este algoritmo es tan perverso que a medida que nosotros vamos mostrando nuestros intereses, nuestros gustos y hasta nuestras emociones, el algoritmo va configurando y va buscando cuáles son mis pares al respecto. Entonces llega un punto en el que alrededor de mi mapa digital yo tengo muchísima gente que coincide conmigo y me hace creer en ese falso consenso. Y entonces la gente va a decir, bueno, pero si la mayoría está creyendo lo que yo digo, entonces es verdad. Resulta que todo es una absoluta mentira. Entonces, parte de comprender cómo funciona eso es un ejercicio en defensa propia, pero eso pasa indiscutiblemente por lo educativo, por lo formativo. Luego está el tema económico, y esto quiero que se vea, insisto, desde la necesidad de que esto sea ya tomado en cuenta a nivel de Estado como un tema de seguridad nacional, porque en lo económico también pasa por el tema de las políticas públicas que se diseñan para esto, y bueno, algunos recursos que se destinan, así sean muy mínimos para eso. Yo quiero colocar un ejemplo puntual del caso Estados Unidos-Venezuela. En Venezuela hace 2 años, el presidente Nicolás Maduro, en su mensaje a la nación, mostró un gráfico de inversión en tema del gasto público. Pues, lideraba la barra el tema social, el tema de salud, el tema educativo, pero en el último renglón, no solamente en el último renglón, sino que además en una barra ínfima de al menos 2 milímetros, estaba la cultura y la comunicación. En el ínfimo porcentaje de inversión o de prioridad de gasto social o de inversión social, porque no es un gasto a fin de cuentas. Entonces, versus eso, encontramos, por ejemplo, en Estados Unidos, que para este año proyecta alrededor de 300.000 millones de dólares en el gasto publicitario, y su presupuesto va en segundo lugar después de la industria militar. Entonces, eso no puede seguir así en ninguno de nuestros países, y tampoco tenemos que hacer que eso dependa de estar en el poder, de condicionar nuestra acción comunicacional si somos gobierno, porque estamos haciendo entonces que eso sea vulnerable y no tributaría más a lo que sería una especie de comunicación o el carácter comunitario de la comunicación. Nosotros vimos allí varios ejemplos en Venezuela, lo vimos en el 2002 cuando el golpe de Estado contra el comandante Chávez, lo vimos en el tema del blackout, que fue este apagón de varios días que se dio en el país, donde lo comunitario era lo que estaba haciendo frente a resolver o a atender o a informar
en medio de un apagón mediático prácticamente, ¿no? Entonces, eso no puede ir separado. Y allí quiero conectar todos estos 4 puntos, reitero, en función de la seguridad nacional que debe tener como carácter la comunicación en el ámbito militar. Si nosotros pensamos en nuestras defensas desde el punto de vista militar y preparamos un conjunto de estrategias y capacitamos un conjunto de personas en este sentido, el ámbito militar también ahí también entra el código de la comunicación, insisto, no como sector, un hecho transversal. Porque allí en Estados Unidos tienen no sé cuántas centros de investigación con todo tipo de tecnologías de punta que priorizan este elemento precisamente porque saben cuál es el efecto que esto tiene en la población de todas las edades, categorizando el proceso con la palabra llamada tarjetización y, en fin, ese conjunto de cosas. Entonces, hacer énfasis en eso y pasar a otros puntos, ¿no? El tema de la memoria. Y aquí quiero hacer otro punto de énfasis, porque la memoria no es solo un archivo de la historia y ya. O sea, la memoria es un tema que permite comprender el hoy, que permite aprender sobre lo que pasó y que nos va a preparar para atender lo que venga luego, ¿no? Y allí quiero hacer algunas cuestiones. Por ejemplo, les pongo el caso de, a ver, un minuto, de los 10, Naguará. El tema de que ya no es una satanización que se busca solo en los países para tener algún tipo de victoria electoral, sino que se busca ir mucho más allá en función de los proyectos que tenemos, ¿no? En función de lo que ha sido, de algunas conveniencias que surgen en el camino, y ahí quiero hacer mucho énfasis en una especie de desaparición forzada en términos históricos y hasta del imaginario colectivo que quieren hacer algunos sectores, incluyendo la izquierda, con el comandante Chávez. Vemos algunas personas, algunos liderazgos de izquierda, que hacen mención al bolivarianismo, que hacen mención a los líderes de izquierda del pasado reciente y de la actualidad, y no mencionan por ninguna parte al comandante Chávez. Y ahí hay gente, o sea, que realmente se respeta sus luchas, su trayectoria, pero para mí, en mi opinión muy personal, es completamente deliberado. Bien sea, no sé, por limitaciones de momento, por conveniencias electorales, por cobardía o por una especie de supuesta impermeabilidad moral que les cohíbe de hablar de eso porque no conviene. Entonces, allí es una cuestión en la que debemos insistir, porque no podemos contar lo que está sucediendo, ni podemos hablar de una planificación a futuro corto o mediano o largo plazo, sin hablar de la construcción de un liderazgo como el de Chávez, que viene, por supuesto, con una base muy sólida del liderazgo del comandante Fidel y toda la historia que precede a todo esto, ¿no? Un poquito más, disculpa que me extienda, que tengo 3 puntos más que decir rápidamente. Hay una cuestión que quiero dejarles como en el tema de que las palabras importan. O sea, yo hago mucho énfasis en esto porque a veces tenemos compañeros y compañeras de cualquier país, y de hecho con un altísimo nivel formativo, que acuden en un momento de noticia, de generar una información que es importante, que la conozcamos, que la manejemos, porque hay gente ahí que no está muy informada, que está absolutamente lo contrario, completamente desinformada, que carece de códigos, de basamentos históricos, de contexto para entenderlos. Entonces, una persona recientemente hablaba sobre el término, y voy a ponerlo más reciente para que nos ubiquemos mejor, el tema de Rusia. Yo le coloco siempre en el Twitter Rusia-Ucrania /OTAN/Estados Unidos, porque debemos también ser muy específicos en eso. Y el término de utilizar, la forma de utilizar los términos de invasión, intervención y agresión de manera muy ligera, sin darle la connotación de fondo que eso tiene cuando se trata, entendemos, de países distintos con sus realidades propias, pero que tiene una connotación global. A pesar de las realidades particulares, tienen connotaciones globales. Y ahí me voy con un ejemplo en Venezuela. Por algo le dicen refugiados a los migrantes venezolanos. No es porque suena más bonito, es todo lo contrario, es porque suena peor. Y porque el ACNUR, que es el alto comisionado para las Naciones Unidas en el tema de los refugiados, le conviene discursivamente posicionar en el imaginario colectivo que los migrantes económicos venezolanos son refugiados que están escapando de un conflicto bélico y que necesitan todo el tema en la recepción en los países, ¿no? Para un tema lucrativo de fondo. Entonces, las palabras importan tanto en el sentido en el que tienen carga histórica, y pongo un ejemplo breve de una persona que me dijo, lo voy a citar un poco, me dice,
A fin de cuentas, lo que importa es el mensaje. Y yo, porque decía en un titular, después de muchísimas publicaciones, de hecho me dijo, tenías que haber leído mis 300 tweets que he hecho toda la semana aclarando cómo nació el conflicto de Rusia, Ucrania y todo este tema, porque en el último tweet había llamado a ese asunto de invasión, y yo se lo increpé, se lo apelé, se lo argumenté, pero además yo le decía, sí, pero tú no puedes tener tallado en piedra que todas las leyeron tus otros 300 tweets y hablar entonces en el futuro en otros contextos de forma aislada porque estás echando atrás todo lo que existe antes. Es decir, con esto sintetizan una frase que dice, no se puede pretender transmitir un mensaje basándonos en nuestros códigos personales. Tenemos que hablar en los códigos de la persona a la que le estamos hablando para que esto pueda ser asimilado de esa forma. Porque si yo voy a hablar de invasión y voy a hablar de todo esto, además he visto mucho por ahí que se dice que no se puede apoyar a Rusia porque no es comunista, y eso es algo bastante complicado de afirmar, y tiene un trasfondo mucho más profundo que no se puede tratar a la ligera, y eso es porque las palabras importan, y hay una intencionalidad en la reconfiguración, redefinición, en el nuevo posicionamiento, en el rol que comentaban hace un rato de las palabras y en la instalación de nuevos códigos en ese sentido. Y bueno, quiero cerrar con un mensaje de total solidaridad y respaldo, pero sobre todo agradecimiento a los compañeros y compañeras de los medios rusos que a pesar de sus afectaciones en términos personales, o sea, hay un importante componente de salud mental o psicoemocional que está siendo allí comprometido y aún así ellos están allí, tanto para informarnos a nivel mundial como un ejercicio en defensa propia, que es algo en lo que nosotros también suscribimos y que nos sumamos en eso, ¿no? Y a partir de allí, pues encontrarnos en 3 puntos finales que nos vinculan desde las organizaciones de base, pero también en nuestras direcciones políticas en el gobierno. 1, tener siempre visión estratégica, voluntad política y comprender la necesidad del financiamiento. Esto no puede ir separado, porque a veces tenemos voluntad política y no tenemos visión estratégica, entonces no sabemos exactamente cómo hacer las cosas. O no tenemos, o tenemos la visión estratégica y no hay voluntad política y por ninguna parte aparece lo mejor el financiamiento. Una cosita más al final. En el tema de lo material, y ahí sí un minutito solo, en el tema de lo concreto para hacer, aprovechar los espacios que tenemos para construir legislaciones, porque parte de lo que nos tiene jodidos, pudiéramos decir, o contra la pared en muchos sentidos, no es nada más el tema del financiamiento que ellos tienen, ni es nada más la articulación histórica y toda la hegemonía mediática. Es también un vacío legal existente que nosotros estamos llamados urgentemente a cubrir. El vacío legal en función de que no sabemos cuáles son los delitos digitales, por ejemplo. No hemos tipificado en nuestras legislaciones cuáles son los derechos digitales. No estamos hablando de violencia digital y más en específico de violencia política digital. O sea, por menos de lo que nos han hecho a muchos de los que estamos aquí, otras personas se han suicidado a nivel mundial y eso no es un tema de conversación y eso pasa por lo jurídico, eso pasa por llenar ese vacío legal, que es una cuestión urgente. Un abrazo para todos, gracias. Bueno, gracias. Perdón por la sección. Sí, estás perdonada. Pero de todas maneras tenemos que cumplir el tiempo porque quedan 5 compañeros por intervenir. Queremos escucharlo a ustedes también. Estamos obligados a cerrar a las 4 de la tarde el coloquio. Va a terminar con un pequeño momento musical. Va a haber también una declaración que los compañeros han redactado y queremos cerrar. Entonces va a hablar Dani De Vita, también muy conocido en Cuba, WD, el rapero del pueblo, el amigo querido que ha estado junto a todos nosotros, sobre todo, y muy conocido a partir del 11 de julio, donde plantó bandera por Cuba. Dani. Bueno, gracias. Muy buenas tardes. Les quiero confesar que he soñado con este momento hace mucho tiempo, y me refiero justamente a ver esto, y ni siquiera en ese sueño estaba yo sentado acá, pero a ver cuándo va a llegar el día donde todas las personas que tenemos cosas que comunicar, ya sea desde el cine, desde la literatura, desde la filosofía, desde el Instagram, desde YouTube, desde Twitter, nos vamos a sentar a discutir qué es lo que vamos a hacer. Así que no sé si nos vamos a llevar síntesis demasiado excelentes, pero ya que estemos acá sentados conversando de esto, es un primer paso enorme y no es casualidad que sea en Cuba. Me gustaría muy brevemente contarles mi experiencia personal de por qué estoy acá. Hago música desde los 13 años, siempre me he dedicado al rap, nunca me imaginé hablando de política.
Y cuando llegó, sí, sí a través de las canciones, pero no a través de la palabra, de una charla, de un programa. Pero bueno, vino la pandemia y así como contaba Bruno y como contaban otros, nos encontramos con mucho tiempo, con mucha gente que nos seguía en este caso, por la música, pero hubo otros compañeros que por ser públicos de otra manera, que dijeron, bueno, vamos a empezar a utilizar esto, que ahora estamos todo el tiempo consumiendo. Y en esta disputa, ¿de qué hacemos? ¿Vemos Netflix, vemos series o empezamos a aprovechar este momento para discutir las cosas importantes? Y decidí abrir mis redes sociales, el espacio que tenía para compartir mi música, para conversar con esa gente, y esa gente empezó a atraer otra gente y a atraer otra gente, y se empezó a instaurar un espacio de encuentro latinoamericano muy interesante. Y se dio un tiempo antes de los acontecimientos del 11 de julio. Voy a tratar de referirme específicamente a Cuba, porque sobre todo en las preguntas vi mucha preocupación en ese sentido, y una necesidad muy grande de llevarnos, además de conceptos, cuestiones prácticas para empezar a hacer automáticamente a partir de mañana, y yo creo que podemos encontrar juntos algunas de esas claves. Vine a constatar algunos preconceptos que tenía, estuvimos recorriendo la calle, conversando con jóvenes, vimos por un lado que se escucha reggaetón en todos lados, hay una guagua y está sonando reggaetón, hay un comercio, están los pibes en la calle, así que es un estilo de música muy convocante, que no es el estilo de música que hago yo, que esto lo tengo que aclarar, porque muchas veces la gorra y la ropa y todo se confunde. Yo para esos pibes soy un viejo, o sea, yo ya estoy en blanco y negro, estoy cubierto de polvo. Los argentinos tenemos esta tónica bien tanguera que no tiene nada que ver con el sabor del Caribe. Eso es bailable. Ustedes contrataron todos el otro día mi pésima actitud para el baile. Así que digo, es otro prototipo del artista que en Cuba están eligiendo consumir los jóvenes, y son esos artistas los que todo el día están machacando con que Cuba es una dictadura. Hemos parado a preguntarle a un chico que estaba tomando una cerveza en la calle, riéndose, y le preguntas, ¿Cuba es una dictadura? Y te dice que sí. A mí me gustaría alguno que haya vivido la dictadura de Videla, la dictadura de Pinochet, si se vive con esa libertad y si tranquilamente puede gritar, esto es una dictadura sin que te pase nada. Entonces ya digo, hay una contradicción enorme, pero está de moda entre los jóvenes, sobre todo los que tienen esos ídolos, los que dicen que Cuba es una dictadura, los que consumen a esos influenciadores que te dicen que Cuba es una dictadura, y si no decís que Cuba es una dictadura, como que sos el que no es parte del grupo, y los adolescentes necesitan identificación, grupos de pertenencia. Bueno, ¿cómo vamos a enfrentar eso? Bueno, tenemos que empezar ya a trabajar para ver quién es el artista o cuáles son los artistas, porque tienen que ser muchos, que les guste ese tipo de música y que estén dispuestos a representar a la juventud cubana para contrarrestar ese discurso nefasto que es sumamente falaz y mentiroso. Yo empecé a hablar de Cuba en mi canal de YouTube cuando un día estaba buscando algo que tenía que ver con Cuba por otro motivo, y me encuentro un video de un chico de unos 15 años que contaba cómo es ir a comprar el pan en Cuba, ¿no? Me pongo a verlo y te mostraba toda la cuestión cotidiana y terminaba diciendo, no, porque Cuba es una dictadura, que bla, bla, bla. Entonces digo, el video era comprar el pan y terminaba en Cuba es una dictadura. Y así empecé a buscar, y un chef que les estaba enseñando, hoy les voy a enseñar cómo se hace el arroz, porque Cuba es una dictadura, y uno puede buscar rama a rama, música, arte, gente que hace blogs, niños, adultos, y todo está configurado, y claro, si el que te enseña a cocinar te dice que Cuba es una dictadura, y el que te canta la canción y gana un Grammy te dice que Cuba es una dictadura, es muy fácil que se nos configure así en la cabeza. Bueno, ¿cómo vamos a contrarrestar eso? Bueno, tenemos la oportunidad de plantearnos en este intercambio que me parece sumamente valioso, donde Bruno, en uno de sus TikTok, va a hacer referencia a un libro que escribió un compañero, y podés en tu charla breve de unos pocos minutos poner un fragmento de una película de la otra compañera y empezar a utilizar nuestros contenidos, a empezar a ensamblarlos. ¿Se corren riesgos de esta manera? Sí, porque, a ver, creo que hay que entender que ha cambiado un paradigma fundamental, que es que antes la información te la tenía que dar alguien bien vestido, bonito según el mercado, con un traje caro y en un estudio bien lujoso. Toda la comunicación tenía que ser pomposa e institucionalizada. Hoy por hoy, los chicos de 15 años se informan con chicos de 15 años que tienen que estar en la pieza de su casa. Hay un desprecio por lo institucional. Lo institucional vendría a ser mentiroso, vendría a ser demasiado prefabricado, y la gente quiere ver espontaneidad.
¿Y qué nos pasa? A nosotros nos cuesta mucho, porque todavía estamos en el paradigma viejo y nos tratamos de mostrar lo mejor que podemos, y viene otro que sí está guionado, que sí está financiado, pero claro, mira, aparece en la calle, tiene el mar de fondo y dice, no, estamos en una dictadura terrible, y ese discurso termina siendo más eficiente que el nuestro. A mí me encantaría que a partir de mañana empecemos a trabajar en dónde van a estar, o vamos a buscar cuáles son esos reggaetoneros, esos youtubers, cuál es ese chico de 15 años que va a ir a mostrar cómo se compra el pan en Cuba y a decir cómo se sufre por el bloqueo y cómo que hay un pueblo digno que viene resistiendo cada vez más. Y se corren riesgos, sí, porque estamos acostumbrados a que la comunicación lleve formación, lleve años de estudiar, de entender, de aprender, de tener experiencia, y eso ya no funciona así. Y obviamente los chicos cometemos errores. Me voy a incluir porque hace rato que venimos hablando y nos hemos mandado macanas, como todos lo hemos hecho. Y esos errores a veces son complicados, ¿no? Lo vemos muy seguido, lo vemos todos los días, me pasa a mí mismo. Yo no tengo una formación periodística y muchas veces me encuentro hablando de un tema muy complicado, geopolítica, cuestiones que tienen que ver con cosas que digo, esto no lo tendría que haber dicho. Y muchas veces la solución a esa problemática se plantea como, bueno, tiene que haber un regente que diga, todos ahora van a decir exactamente esto, que justamente es quitarle la espontaneidad que tanto necesitamos porque es lo que lo hace efectivo. Y yo lo que he aprendido en estos 4 o 5 días que he estado aquí, compartiendo con todos estos comunicadores, ha sido inmenso. Nadie tuvo que venir a decir al otro, vos tenés que decir esto. No hubo un consenso perfecto donde todos nos vamos con una línea, no. Simplemente aprendimos del otro, nuestras flaquezas empiezan a mermar. Cuando el otro te enseña, uno puede compartir con los demás y en ese conocimiento colectivo ver no solamente cómo perfeccionar nuestro discurso, perfeccionar nuestro trabajo, compartir nuestras experiencias de qué es lo que más nos funciona, dónde nos falta y sobre todo salir a buscar porque somos poquitos. No somos solamente nosotros, hay muchos más, pero somos poquitos ante la bestia a la que nos estamos enfrentando y como les digo, hay que empezar a pensar rama por rama y les ponía el ejemplo, la música, la cocina, pero hay miles, el turismo. El otro día un compañero de México me mostraba a un señor que viaja por el mundo mostrándote, mirá qué lindo el mar, el agua, y Fidel Castro, que fue un asesino. O sea, todo el tiempo metiendo y machacando con cosas que no tienen nada que ver con la comunicación política tradicional como nosotros la conocemos. Así que, nada, podría extenderme un poco más, pero me parece dejarlo así. Yo lo que quiero es empezar a construir esa teoría que tanto necesitamos en base a la experiencia práctica que vamos construyendo, y el que hacer en todo caso es hacer lo que estamos haciendo, pero ver cómo lo hacemos mejor, más veloz, más efectivo, y cómo somos cada vez más, que todavía nos quedan un montón de flancos por ir ocupando. Gracias, Dani. Bueno, le doy la palabra a Ana Silvia Fernández Arriaga, amiga argentina, la voz de podcast de Mujeres al Sur, una gran luchadora. Su mamá, Ana María Cariaga, fue detenida desaparecida durante la última dictadura. Su abuela, fundadora de Madres de Plaza de Mayo, es también una víctima de la dictadura. Gracias. Bueno, primero agradecerles. Y no me quiero saltear esta parte porque para mí es muy importante, porque estoy agradeciendo mucho más que estar acá. Le estoy agradeciendo a este pueblo digno mi historia y mi formación. Le quiero agradecer a Ricardo Ronquillo, a Rosa Miriam Elizalde, y en su nombre a todas y todos los compañeros de la Unión de Periodistas de Cuba, a Tubal Páez, que me recibió la primera vez que yo vine a Cuba, con 19 años, como tienen los chicos, y del que aprendí mucho más de lo que me esperaba y que fue fundamental en mi formación. Quiero agradecerle a nuestra compatriota Graciela Ramírez, a la que quiero y admiro, y en su nombre a todos los que conforman Resumen Latinoamericano. Abel Prieto, que tuvimos una charla interesantísima, teníamos que venir acá y yo quería más, y en tu nombre a todas y todos los que sostienen
esta Casa de las Américas. Y como decía Fer, ¿cómo no se me va a poner la piel de gallina cuando nombro la Casa de las Américas? Y cuando pienso en Aide Santa María, porque tiene un contenido. Hablábamos, y la voy a resumir, no solamente por los tiempos que tenemos, sino porque no quiero ser reiterativa, y acá las compañeras y compañeros nombraron las problemáticas que tenemos, los desafíos que tenemos. Entonces quiero hablar del contenido. Sí tenemos contratos sociales, sí logramos contenido en las palabras. Entonces, vayamos por ahí. Cuando decimos que no nos roben las palabras, hablamos del contenido. Y cuando hablo de contrato social, también pienso en cosas que tenemos incorporadas a pesar de las derrotas que hemos tenido. Cuando iniciamos este taller, La Pasión de la Verdad, que me apasiona el nombre, Rosa Miriam inició citando a Martí, habló de la escucha y le dio sentido a ese en voz baja. De igual manera, en cuanto yo la escuché y por el contenido que tienen las palabras y por el contrato social que tenemos, en este caso los argentinos, automáticamente pensé en la casa conocida como la Casa de los Conejos, donde asesinaron a la tía del compañero, Adriana Teruggi. Ahí había una imprenta clandestina y el periódico que se pasaba de mano en mano y de forma clandestina con mucho trabajo decía: hable bajo, pero hable, no se calle. Yo pienso que nunca tenemos que olvidarnos de las bases, ir a esas bases, ver qué le está pasando a nuestra gente y darle contenido a eso que necesitan, a esas palabras que les llegan. Sí, es difícil. ¿Cuándo fue fácil para nosotros? ¿Cuándo fue fácil? Sí, tienen los medios de comunicación, siempre los tuvieron. Está bien, somos generaciones que tenemos que adaptarnos a las nuevas tecnologías, pero también tuvimos que adaptarnos a las armas. Digo, este país hizo una revolución y no nació armado y nadie decía, no, porque vamos por las armas. Cada momento nos implica un desafío. Y hoy las redes son un desafío más, pero son herramientas. Nosotros, yo no lo veo tan distinto a lo que fue. Yo pienso que la revolución está, y sí me pasa que digo, revoluciones, tremenda palabra, tal vez es un montón, entonces démosle contenido, no larguemos las palabras tan fácilmente, pero sí el contenido de las mismas. Sí, vayamos ahí a ver cómo escucha nuestra gente, qué necesita, cómo transmitirlo. Y yo pienso que tenemos que intentar ser abiertos, el oír a la otra, al otro. En este momento pensaba en mis compañeras de Mujeres al Sur, unas mujeres maravillosas, diversas, con un llamado de Graciela, donde Graciela nos decía, bueno, algo tenemos que hacer, ¿no? Hay espacios que si no los ocupamos nosotros, aunque no seamos los dueños de ese espacio, si no los ocupamos nosotros, sin ingenuidad, sabiendo que la tenemos difícil, que nos pueden bajar nuestra red, que nos pueden bloquear. Digo, nos pasó también con los medios anteriores. En Argentina desaparecieron 30.000 personas, es una generación entera de formadores, de intelectuales. Cuba hizo una revolución. Es distinto el panorama, pero los pueblos nos tenemos que unir, vamos por los mismos. Y si hablamos de feminismo, por ejemplo, que es lo que pensamos acá con las compañeras, dijimos, bueno, démosle sentido a ese feminismo que aún está naciendo. Y no está naciendo porque es nuevo, porque hace
cientos de años, con las primeras revoluciones, estaban las mujeres y los hombres feministas. Pero ahora se está usando la palabra, y la palabra se escucha y retumba, feminismo, feminismo. Entonces démosle contenido antes de que nos lo roben. Esta casa, nos contaba el compañero cómo nació, cómo esta mujer dijo, bueno, entonces va a pasar esto, esto y esto, necesitamos esta casa. Bueno, nosotras necesitamos darle sentido al feminismo. Nosotras y nosotros, ustedes y todas y todos. Porque para nosotras el feminismo es eso, es igualdad. Entonces lo podemos llamar de distintas formas, ¿no? O sea, no siempre se llamó feminismo. Ahora sí, démosle nosotras el contenido. Con muchísimo esfuerzo y sabiendo que es una porción, que es un espectro pequeño dentro de la magnitud de nuestro mundo mejor al que aspiramos. Como decía Bruno, llega a X audiencia, pero eso se replica. Como pasa con cada uno de los que están acá. Llegan a una audiencia, pero eso se replica. Las redes que estamos tejiendo ahora también nos sirven para pensar y replicar. Nosotras, con muchísimo esfuerzo, trabajando desde Cuba y Argentina con las limitaciones que tienen acá y que también tenemos nosotros, con las urgencias, porque queremos debatir y darle contenido al feminismo, tamaña tarea, cuando en el medio nos surgen cosas cotidianas, cuando apedrean el despacho de Cristina, que envío desde acá toda mi solidaridad, cuando estábamos por sacar el podcast, lo queríamos sacar para el 26 de julio, porque queríamos darle ese contenido de lo que significaba el 26 de julio a ese primer podcast. Y ustedes saben cómo fue movido julio. Pero lo quisimos sacar igual. Y vencimos todos los obstáculos, y las comunicaciones, y las reuniones. Y no es una experiencia pequeña, porque la magnitud también va de la mano de la pasión, y somos unas apasionadas. Y aprendí un montón de estas mujeres, y ninguna nos damos por vencidas. Entonces ahí vamos, con cada podcast, buscando las voces de mujeres latinoamericanas. Seguramente algún día iremos en búsqueda de las voces del mundo. Hemos tenido invitadas, porque también nos hemos preguntado cuando dimos voces a mujeres de España, y bueno, pero nos estamos pasando de las fronteras. No, vamos a ir por más. Estamos enfocadas para construir, para generar un contenido que más o menos conocemos, pero queremos conocer más. Queremos saber qué le pasa a esa mujer, a ese hombre en el territorio. Lo abordamos desde la mujer porque pensamos que son las voces más acalladas y por este contenido que queremos dar. Eso que no queremos que se nos escape. Así que, bueno, nada, seguiremos construyendo, seguiremos construyendo con ustedes. Queremos que también no que nos oigan por oírnos, sino que también nos den devolución y nos traigan las problemáticas que ustedes ven, porque eso es lo que nosotras queremos expresar. Pudieron las madres en Argentina, no les fue fácil, le arrebataron a sus hijos. Pudieron ustedes con Batista. No es fácil, ahora nunca va a ser fácil. O tal vez sí, no sé, pero si nosotros no damos la batalla, no la da nadie. Y si queremos un mundo mejor es porque hablamos de las mayorías. Y si representamos a esas mayorías, tenemos que ir a ver qué les pasa para representarlas, porque si no hablamos en nombre de las mayorías sin representarlas. Entonces me parece que con lo que plantearon ahí, la tarea es por ahí. Gracias. Gracias, Anita. Le doy la palabra a Carlos González Penalba, también conocido por ustedes. Llegó a la comunicación desde la filosofía, es un gran experto en
en estos temas, trabaja la comunicación Izquierda Unida en Asturias. Y bueno, tienes la palabra. Gracias, Rosa. A Rosa y al resto de compañeros que estáis aquí. Además, siempre es un placer volver a casa, aunque no sea Navidad. Hace unos meses estábamos en un foro como este, aquí en casa, justamente reflexionando. Bueno, había otros compañeros, estaba Manolo también, estaba Rosa. Bueno, varios hemos coincidido en algunas de estas reflexiones, ¿no? Y coincidíamos en una serie de patrones comunes que se han repetido indefinidamente de lugares comunes sobre la comunicación, ¿no? En que vivíamos tiempos en los que la forma en la que se construía y se consumía la información había sido fuertemente alterada, pues digamos, aunque ya lo comentaré, a partir de los años 60 fundamentalmente ha habido un proceso de transformación, no solo en la forma de consumirla, sino también en la forma en la que se iba construyendo y extendiendo, ¿no? Y en octubre planteábamos, y estábamos más o menos de acuerdo, un consenso, por así decirlo, en que habíamos pasado de grandes modelos monopolísticos de la información, esa imagen del gran monopolio, del gran medio de comunicación, en el sentido que hemos visto retratados además en un montón de películas. La imagen esa del mal hecho polvo en una multinacional de la información. Y que habíamos pasado a unos modelos de comunicación que estaban caracterizados por la inmediatez. Caracterizados por la inmediatez de la acción, creación y reacción, es decir, nos permitía a través de, como decía Bruno, del teléfono, construir un contenido y publicarlo, responder a otro tipo de contenidos con inmediatez y además contrastar esa información, ¿no? Y que además ese modelo no era solo un cambio con carácter tecnológico, porque lo que nos puede parecer es que, lo estaba pensando ahora, me estaba acordando de unas conversaciones en la fiesta del Partido Comunista hace un montón de años, hablando de cosas similares, y recordábamos la cuestión, a raíz, yo creo que había sido el compañero Polanco ayer que hablaba de la cuestión de una apropiación tecnológica, de una soberanía tecnológica. Y hoy nos sorprendemos de papeles como el de Bruno, que hace un gran trabajo, como el de Zarc, nos olvidamos, que nos parecen grandes innovaciones tecnológicas, y nos olvidamos del papel de los periodistas en la guerra del Vietnam. Y hay que pensar que esas grandes revoluciones tecnológicas que suceden en el marco de la comunicación están vinculadas fundamentalmente al desarrollo de las tecnologías. Desarrollo de las tecnologías que son muy caras, se desarrollan en el tiempo, abarata el precio de la producción de esos modelos. La izquierda, que por razones que no voy a entrar aquí, porque las sabemos todos, pasados 10, 20 o 30 años, llega a apropiarse de esas tecnologías, se emociona porque cree que está haciendo una revolución tecnológica y se olvida de la derecha, que ya tenía esos grandes medios de cámaras, etcétera, etcétera, hace mucho tiempo antes. Eso no es malo, solo lo estoy retratando. Porque esa apropiación tecnológica que permitió a los periodistas, a los fotógrafos, fundamentalmente a los fotoperiodistas de freelance, de poder comprar una cámara fotográfica, que ya existían desde muchos tiempos antes, pero se habían abaratado, fue lo que permitió retratar las atrocidades de la guerra del Vietnam que se vieran en Estados Unidos y eso llevara a las grandes movilizaciones en Washington que llevaron a crisis de gobierno en Estados Unidos. Entonces, tenemos que recordar, hablábamos antes de la memoria, y la memoria también es no pensar que estamos viviendo continuamente en un presentismo tecnológico. Tenemos que pensar el papel de la revolución de las nuevas tecnologías. Pero antes Pedro hablaba de Lenin y parece que nos hemos olvidado del papel de la reflexión del hombre de la cámara en el 17, cuando se crea el Instituto Cinematográfico Soviético. ¿Para qué? Para reflexionar el papel que transformaba no como tecnología, no como retrato, sino en la construcción y sobre todo en el consumo de la información. Y ahora volvemos a otra tecnología, que ahora los hombres de la cámara, por la broma, quien no lo sepa, por la broma de la película de Bertov, son Bruno y Zarco, pero no hay ninguna novedad. Y no lo estoy diciendo en sentido privativo. Estamos volviendo a caer en la cuestión de la apropiación tecnológica y ahora estamos preocupándonos por el papel de eso en otro momento. Bien, creíamos y habíamos tejido estrategias
individuales, ayer lo comentábamos tomando una cerveza, habíamos tejido estrategias individuales para tiempos individualistas. Y eso no lo estoy diciendo en sentido peyorativo. Cuando tenemos sociedades de consumo individualistas, tenemos que trazar estrategias que nos permitan ubicar nuestros productos y nuestros modelos de consumo informativo. Otro lo denominamos nuestros contenidos tóxicos también para mentalidades capitalistas, en sus modelos, y eso es TikTok, es Instagram. Yo ayer cuando discutía una cosa en la que voy a entrar ahora con ellos, no le decía que no había ningún sentido peyorativo lo que estaban planteando. Lo que decía es lo que estaba diciendo, lo que acabo de explicar, que creemos que estamos en una novedad y los fenómenos del presente van a veces muy por delante de lo que nosotros vamos, porque tiene que ver con desarrollos económico-productivos. Y se han hecho experiencias muy buenas en este momento, mediáticas, en redes sociales, en Twitter, en medios de comunicación alternativos, Misión Verdad, La Iguana en Venezuela, los casos otra vez de Bruno, Zarco y otros muchos. Pero creo que tenemos que clavar bayoneta en el suelo. Creo que esto es un inicio, para clavar bayoneta. Hay que parar. Hay que parar porque yo cuando se me invitó a este evento venía con una mentalidad totalmente distinta. ¿Y qué ha pasado? Ha pasado una guerra. Me da igual cómo la queráis dominar, Si es la guerra de Ucrania, si es la guerra de Rusia, si es la guerra de la OTAN. No. Bayoneta en el suelo. Los modelos de estrategias individuales para sociedades de consumo individuales de la información, al menos en Europa, han reventado. No sé si lo que voy a plantear es una cuestión meramente coyuntural o es una cuestión, yo creo que antes lo comentaba un compañero, o es una cuestión que viene para quedarse, aunque apuntábamos algunos que tienen más perspectivas de quedarse que de ser algo meramente coyuntural. Nunca habíamos vivido, ni siquiera los que venimos de España en el ámbito del franquismo, unos grados de censura como los que existen ahora. Y sin embargo, Mundo Obrero se podía comprar en España durante la dictadura franquista. Ahora yo no puedo ver Rusia Today. Y parece una tontería. Me decía en España el otro día, bueno, eres un exagerado. Claro, eso es que se ha afinado el elemento tecnológico. Hostia, se ha cagado la perra, claro. Es que es exactamente eso. Es que vivimos en unos momentos en los que tenemos que alumbrar a la luz, las estrategias a la luz de los nuevos desarrollos tecnológicos, pero también en el contexto en el que tenemos que intervenir. Y hay una cuestión que es fundamental. A mí no me preocupa la censura, de verdad. Con todo lo terrible que va, Pero las censuras se sortean. La mayoría de los que habéis estado aquí en un contexto u otro os enfrentáis a grados de censura o persecución. Salvo los que han estado, los que ahora están en gobiernos, que lo están porque han logrado sortearlas. A mí lo que me preocupa es otra cuestión. Creo, cuando ayer me planteaba la duda, y voy a plantear esta duda, es que creo que parte de las cuestiones siendo fundamentales como estrategias, y eso no implica dilapidar estrategias anteriores, incorporar nuevas luchas de guerra comunicacional, como las que ahora que a alguna gente le puede parecer novedosas, como TikTok, Instagram y tal, no dilapida las anteriores, porque los trabajadores que van por la mañana a trabajar en su vehículo siguen consumiendo la radio, porque en los barrios sigue haciendo falta el cartel. Y eso es estructurar la comunicación respecto de los públicos y los perfiles sociológicos en los que tenemos que insertar. Lo que creo que ha reventado es una cuestión, no, para terminar con la frase, porque además creo que tenemos, si se me permite esta acotación, lo que ha reventado y lo que tenemos que preocuparnos no es en la censura, no estamos luchando por la hegemonía comunicativa, que ya la tenemos perdida hoy en día. El gran problema es el de la unanimidad. Para no entrar aquí en cuestiones teóricas de Gramsci, el gran problema no es la censura, es que se ha aceptado una posición política por unanimidad y por consenso. No hay censura en Europa, hay una autocensura porque en España todo el mundo sabe que se están recortando derechos civiles y se están vulnerando la Constitución. Lo que nos tiene que preocupar es que no pase nada, es que la gente lo asuma, salvo cuando la gasolina diésel llega a 2 euros. Salvo cuando los transportistas
empiecen a ir a la huelga y, como ha sucedido hoy, un policía se ha puesto nervioso y le ha pegado un tiro en el estómago a uno. Pero esto ha sido con unanimidad. Salvo 4 taraos que se han intentando colocar en redes otro discurso con lo que eso va a conllevar. Y ahora termino con el titular final. Yo creo que esto, lo decía como una necesidad, yo creo que es un trabajo que muchos de aquí o bien nos hemos conocido por redes indirectamente y hemos empezado a construirlo indirectamente, porque, lo decía Dani De Vita, necesitamos que Bruno coloque el libro de Pedro, por decir así, en el TikTok. Bien, eso hay compañeros, de algunos de los que estamos sentados, que realmente hemos empezado a hacerlo desde hace tiempo. Poco, pero lo hemos empezado a hacer sin tener relaciones de identidad, porque es imposible tener exactamente relaciones de identidad en nuestras estrategias comunicativas, porque la realidad en la que tenemos que insertarnos y la sociología son distintas. Por eso no se pueden dar directrices planas que fraguen y que hagan que vayamos a un frente como una infantería en fila de a uno. Pero tenemos que crear ecosistemas comunicativos. Lo decía también por la mañana Manolo, comunicativos e informativos. Y yo creo que este encuentro es importante para ese tipo de cuestiones, cuyo objetivo no sea ya luchar contra la hegemonía comunicativa, sino contra la unanimidad, que decía el compañero Francisco Arnao, que citaba en la apertura del evento Rosa Miriam, decía el otro día en la entrevista de Telesur. Tenemos que construir colectivamente ecosistemas que, reconociendo la diversidad de estrategias necesarias, nos permita vertebrar elementos comunes, pero fundamentalmente que nos permita gestionar espacios de resistencia y supervivencia dentro de la derrota. Y eso es lo que tenemos bien claro, estamos derrotados. ¿Cómo vamos a gestionar la resistencia y la supervivencia en este marco de una nueva realidad de guerra mundial? Porque aunque se terminara la semana que viene, las consecuencias sociales y políticas y administrativas que ha tenido sobre un montón de gobiernos, esas no tienen pinta de ser regresivas. Y eso es una derrota que no vimos venir hace un mes. Muchísimas gracias. Este panel ha sido también un gran sufrimiento, sobre todo para quien tiene que llevar el tiempo, que además es un poco despistada. Esta mañana olvidé que presentara Tubal, nuestro presidente de honor, y ahora por la tarde nos honra Liz Cuesta, que está aquí con nosotros. Así que un abrazo para ella. Entonces, bueno, le damos la palabra a Vivian Fernández, amiga, periodista brasileña, la conozco de sus reportajes en Brasil de Fato, y es asesora de comunicación de la Asamblea Internacional de los Pueblos. Hola, muchas gracias compañeros, compañeras. Más que nada agradecerles la invitación en nombre de Rosa, de Graciela, que estuvimos ahí en contacto por email antes que yo viniera. Mi español no es muy bueno, soy de Brasil, pero voy a intentar con acento argentino, perdón, pero que me comprenda un poquito mejor. Pero bien, agradecerles entonces a la UP que resume en la Casa de las Américas. Es un gusto estar acá con ustedes compartiendo algunas reflexiones. Y como ya estamos al final, es más fácil hablar porque muchos de los compañeros y compañeras ya hablaron cosas que me gustaría hablar. Entonces voy a tomar menos tiempo ahora, espero, y para que podamos seguir con el debate, reflexiones que acá estamos haciendo. Primero, yo creo que estamos mucho en un consenso entre nosotros del diagnóstico, pero después de escuchar a Carlos, pienso que debemos debatir un poquito más del diagnóstico del mundo que vivimos. Está bueno pensar que en espacios como estos podemos hacerlo, pero también podemos producir textos, intercambiar reflexiones, publicar en nuestros medios, en nuestras cuentas. Así que creo que podemos pensar algo a construir, una revista, algo que podemos compartir estas reflexiones de diagnósticos, porque a pesar que estamos acá en un consenso entre nosotros, son pocos días, pocas horas de reflexión, y así que yo creo que está bueno ponerlas en la mesa para así crecer como en este análisis que estamos construyendo desde nuestros países, nuestras miradas, organizaciones políticas, movimientos, y de los tiempos que están en cambio. Entonces, si antes los ciclos políticos tenían como años, décadas, ahora cada vez más cortos están.
Entonces yo creo que está bueno siempre ponernos en este contacto de reflexión para hacer un diagnóstico que nunca es definitivo, pero es coyuntural siempre. Y entonces no voy a hablar de diagnóstico porque yo creo que estamos en la misma página en este momento. Lo que quisiera hablar un poquito más sería sobre la articulación. Yo estoy muy de acuerdo con Pedro, con otros compañeros que antes hablaron de esto, de la teoría política, de la teoría comunicacional, de una doctrina político-comunicacional que es importante para nuestros proyectos políticos. Y en ese sentido, Beatriz, la compañera de la universidad, también ha ponido esta reflexión ahí, esta pregunta, ¿qué nos hace frenar? Y antes de llegar con algunas ideas de no la explicación, pero cuáles son las rutas de camino que podemos seguir para pensar que nos frena y cómo podemos seguir caminando, voy a hablar solo de esta frase en portugués. Es que decimos siempre allá en Brasil, en el movimiento Los Sin Tierra, que tenemos que trocar a roda con carro andando. Entonces yo creo que entendieron, ¿no? Cambiar la rueda del coche con él caminando. Y entonces es algo que no podemos parar para crear teorías comunicacionales, doctrinas comunicacionales, tenemos que construirlas al paso que vamos construyendo nuestras propias experiencias. Pero al mismo tiempo tenemos una tarea urgente, un reto, un desafío urgente, que es de la articulación. Y ahí también estamos en esto, en la Asamblea Internacional de los Pueblos, venimos construyendo algunas ideas, intentos de articulación, primeramente en las Américas, nuestroamericanamente hablando desde Estados Unidos hasta Argentina, y entonces pensar cómo medios de organización, influenciadores digitales, comunicadores de organizaciones políticas, movimientos sociales, espacios comunitarios, como habló un compañero antes, cómo podemos estar en contacto construyendo estas articulaciones, pero no solo pensando desde las Américas, pero también mirando en el sentido internacionalista. Y entonces estamos también con otras regiones de la Asamblea Internacional de los Pueblos, pensando espacios comunicativos en la región europea, la región de Al-Magreb, la región de la África subsahariana, la región de Asia, y bueno, varios espacios en esta articulación, como uno que hace parte de BEN, que es la red de medios populares, que estamos ahí en contacto con la Asamblea también, y mirando esta articulación común. Pero desde nuestras Américas pensamos un poco eso, si qué queremos hacer es esta articulación, es crear doctrina comunicacional, político-comunicacional. ¿Por qué lo queremos? Porque queremos construir espacios contrahegemónicos, queremos construir una matriz de opinión contrahegemónica, de donde hablamos de nuestra América, pero con la mirada internacionalista. Cuando tenemos que hacerlo, el momento es ahora, entonces no tenemos tiempo a perder, tenemos prisa en eso, y quiénes somos. Yo venía de esta parte de articulación de ALBA Movimientos, de la IP, pero acá encuentro otros compañeros y compañeras que para mí son nuevos, ustedes ya se conocían, yo soy como nueva, no de edad, pero de acercarme de ustedes, pero está bueno porque cada vez vamos mirándonos, encontrándonos, conociéndonos, y yo creo que sabemos quiénes somos, y entonces yo creo que eso no es un desafío para nosotros. El desafío está en cómo lo hacemos, cómo hacemos esta articulación, que la queremos, sí, está claro para todos, pero ¿qué nos impone como desafío que no podemos superar hasta entonces? Yo hago en este momento, además del trabajo de comunicación, también hago un doctorado en la Universidad de São Paulo y me puse esta pregunta ahí hace 4 años. ¿Cuáles son las articulaciones que tienen más tiempo en términos de comunicación popular en nuestra América? Y entonces estudié un poco la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, que es una red de radios que tiene su sede en Quito, Ecuador, y desde ahí vienen construyendo una articulación de radios populares hace 50 años. Entonces es una de las que pude identificar ahí, a pesar de no poder, por la pandemia también, yo me quedé en casa no haciendo redes sociales, pero estudiando un poquito ahí con las posibilidades que tenía en la internet también, porque no teníamos biblioteca abierta ni nada, y bien, pero yo creo que una parte de ese desafío de entender dónde están las dificultades que nos frenan está en descubrir la propia historia. Por esa parte yo estudié un poquito de eso, pero seguramente hay otras experiencias latinoamericanas y de otras partes del mundo que podemos intentar descubrir con esta doctrina comunicativa, recuperando la historia también, pero también entender que los procesos cambian muy rápido. Y bueno, tenemos un montón de experiencias en Brasil que no voy a compartir ahora, pero que tenemos como de momentos donde nos juntamos los medios de comunicación, los comunicadores, influenciadores, y hacemos grandes proyectos juntos y son muy, existe la palabra efímero,
Efímeros, eso. Son muy efímeros, como semanas, meses, sino horas, así como de duración. Y entonces la dificultad es pensar cómo podemos construir esto a largo plazo. Si estamos construyendo procesos revolucionarios, son procesos, no son hechos, no son momentos. Momentos son sí importantes, pero es como pensarlo en construcción desde ahora o desde hace décadas y apuntando para un futuro que queremos construir. Y algunos ejes de reflexión de este cómo hacemos es pensar que este punto de la doctrina político-comunicacional es fundamental, recuperación histórica con el método marxista también que lo tenemos de construcción de una mirada, de un pensamiento, pensar, investir y dar seguimiento a nuestras propias experiencias, entonces estudiar los compañeros que son influenciadores digitales, estudiar también los medios de comunicación que tenemos hoy, estudiar casos concretos de como dicen en inglés, case, situaciones ahí donde pudimos furar la burbuja y seguir estudiando no solo el pasado, pero el presente para crear esta teoría que necesitamos. Necesitamos también lo que hablaron ustedes antes, acciones y agendas en común. Pensar cómo creamos esta mirada de uno, cómo divulgar el trabajo del otro, pero seguir haciendo acciones en común desde la agenda política, organizativa, que no son solo elecciones, que no son solo en la defensiva, pero sí creamos momentos que podemos accionar todos nosotros para tener esta acción en común. Formatos y medios de incidencia en la sociedad. Entonces, están ahí las redes sociales, pero de acuerdo con Carlos también, tenemos otras herramientas importantes. La muerte de la radio ya fue anunciada tantas veces y nunca se murió. Entonces es importante tenerlos a mano, redes sociales, radio, televisiones. Eso, televisiones. A veces me falta una I. Y bien, y tener a mano materiales impresos, todo. En Brasil, de facto, tenemos esta experiencia. Yo he estado ahí como 10 años. Y siempre cuando creamos una nueva posibilidad de comunicarnos, nunca la dejamos a la antigua, como la radio. Siempre se abren nuevas puertas, pero sin cerrar las anteriores. Entonces, pensemos en esos formatos y medios a nuestra manera. Entonces, con narrativa propia, con un lenguaje propio que podemos comunicarnos. Entonces, si hablamos de la academia muy formal, así como la gente en la calle, la música, hablan otro lenguaje, en esto tenemos que unirnos. Formas organizativas y de sostenibilidad. Entonces, pensar cuál es la organicidad, cuál es el sentido organizativo que necesitamos tener. Está bueno cuando nos encontremos y hacemos la divulgación, pero eso no puede ser un momento, no puede ser acá una semana en Cuba, tiene que ser como por todo el año, así como sistematizar un poco eso para tener sostenibilidad. ¿Entendieron? Y un poco de la financiación también que hablaba la compañera, así como tenemos mucha gana, pero de ganas no vive la gente. Entonces es importante también pensarmos maneras organizativas de podemos seguir existiendo durante el tiempo. Entonces es voluntad con condiciones concretas, como bien sabemos que para todos los procesos revolucionarios son esos. Para finalizar, no más decir también que además que tengamos toda la razón de estarmos construyendo eso, tenemos elementos concretos, posibilidades concretas de construir. Hay uno que nos puede perder, que son los principios y valores. Entonces, mucho se habla en el movimiento de los Sin Tierra allá en Brasil, es que lo más importante, una de las partes muy importantes es la mística, es la parte que nos conmueve como seres humanos, donde vamos a apoyarnos en solidaridad, hermandad, estarmos juntos compartiendo de un mismo sentido de construcción de un proyecto de liberación de nuestros pueblos, de soberanía popular, antiimperialista, de patria, de pasión por la verdad, que es lo que vengo aprendiendo con ustedes mucho, y compartir esta mirada común entre nuestra América, pero nunca dejar de compartirla también con otras partes del mundo, pensando siempre en este proyecto internacionalista que estamos construyendo, porque cuando estamos en contacto con los compañeros, y voy a hablar acá en especial de la África subsahariana, ellos tienen mucha pasión por el proceso cubano, principalmente por toda la construcción de la independencia, que estuvieron ahí muchos cubanos y cubanas construyendo con ellos su liberación, y así hay mucho contacto de identificación en eso. No es solamente una gratitud, es como mirando ellos a ustedes, por ejemplo, pero todos nosotros de la América Latina y Américas en general,
y ellos se reconocen. Y entonces tener esto también bien claro, que nuestro proyecto es latinoamericano, es nuestro americano, pero principalmente es internacionalista. Y así los dejo. Muchas gracias. Bueno, gracias, Vivian. Nuestro último expositor, Ben Becker, ya les dije, es el director de BT News, un medio norteamericano fabuloso que sobre todo en los últimos tiempos ha hecho una serie de trabajos excelentes con una gran factura profesional sobre Cuba y sobre otras realidades del mundo. Adelante. Thank you. Are you thanks. And it's a great honor to be here in Casa de las Americas. We want to really extend our heartfelt gratitude to our hosts from UPEC. Es un honor estar aquí en Casa de las Américas y quiero extender mi gratitud a la UPEC y a todos los que nos reciben. We know, of course, that the primary victims of the blockade are the Cuban people, but the blockade also functions in both ways, depriving people of North America from sharing experiences and dialogue with our neighbors in Cuba. Sabemos que los cubanos son las víctimas principales del bloqueo norteamericano, pero también los ciudadanos norteamericanos sufren, se les prohíbe el diálogo, el compartir de las experiencias con el pueblo cubano. So my hope is that this exchange is also a way of breaking the blockade and helping to overcome some of those injustices. Espero que esta experiencia también sirva un poco para romper el bloqueo en esa vía y romper un poco con las distancias. I want to share a little bit of our experience from Breakthrough News, which is a video platform that was formed about 2 years ago. Quiero compartir un poco la experiencia de Breakthrough News, una plataforma en video que iniciamos hace 2 años. We're a digital platform focused on YouTube and social media networks. Una plataforma de video que se enfoca mayormente en distribuir por medio de YouTube y las redes sociales. What inspired us to start it was the fact that there were really millions of people in the United States who had lost all trust in the established political and media institutions. Lo que nos motivó a iniciar este nuevo proyecto es que encontramos que había millones de personas que ya le habían perdido confianza al sistema político norteamericano, pero también al sistema mediático en Estados Unidos. In the 1970s, 72% of Americans said they had trust in the mass media, and according to polls just last year, now it's under 40%. En los años 70 habían más del 70% de la población decía que tenía confiaba mucho en el sistema informativo y mediático norteamericano. Las encuestas del año pasado dicen que son menos de 40% hoy en día. And at the same time, we had tens of millions of people showing interest in socialism for the first time in 50 years, especially in the campaign of Bernie Sanders, but also in the mass movements for Black Lives Matter and others. Y hemos visto en los últimos años también cómo ha habido un crecimiento en decenas de millones de personas dentro de los Estados Unidos que expresan un interés en el socialismo, en la idea socialista, a partir de lo que fue la candidatura de Bernie Sanders, igual que el movimiento de las vidas negras importan. But what those movements lacked was an instrument, a media arm that could speak to them, that could link their experiences to a larger systemic analysis. Pero lo que hacía falta era un medio de comunicación que ayudara a entrar en diálogo con esos movimientos, expresara las necesidades de esos movimientos y a la vez los conectara con luchas o análisis mucho más sistémicos. In our first year, we accumulated around 25,000 followers in all of our platforms combined. En el primer año apenas acumulábamos 25,000 seguidores en todas las plataformas. But in our second year, we're now around 500,000. Ya en el segundo año ya somos más de 500,000. Of course, that's still very small for the United States, but we have a belief that in the coming years, if we're not censored,
if we're not banned by the algorithms, that we can reach millions of people in the United States. Obviamente esto sigue siendo muy pequeño para la escala de lo que es Estados Unidos, pero estamos muy confiados de que si no nos censuran por completo, si no nos impiden los algoritmos establecidos, podremos seguir llegando a millones de personas en todo el país. This is because even though we're speaking to a particular niche of people, and especially young people who have been brought into the struggles, into the movements, that niche really doesn't have a media instrument that can present them with hard-hitting but simplified arguments to answer the crises and the problems and the conflicts of the moment. Y creemos en esto simplemente por el hecho de que aunque estemos hablándole a una audiencia de un nicho muy específico, seguimos pensando y viendo, observando que la mayoría de estos jóvenes, de los millones de estos jóvenes, siguen con el vacío, no tienen un medio de comunicación que les hable directamente a ellos, que les hable con argumentos serios y con información concreta. What we found that is very interesting is that some of our videos around international subjects and international crises have traveled the furthest of all different types of videos. Lo que hemos encontrado, y es muy interesante para nosotros, que son los videos con temas internacionales los que más generan interés y vistas en nuestras redes. People have a sense that they're being lied to, that they've been lied to their whole lives, that the world that's been explained to them in their school system is not the world that exists. And our videos are providing some clarity and some coverage that says this is the real world. Nuestros videos, de cierto modo, les demuestran o rompen con las mentiras de que, bueno, el sentido de que todo lo que le han enseñado en las escuelas, en los medios de comunicación tradicionales es mentira, de que hay otro mundo verdadero que existe fuera de lo que se les enseña. Part of our philosophy in this is not to try to go viral, because we know if you go viral one day, something else from the corporate media or something from the right can go viral the next day. Going viral is like a fleeting hit of adrenaline. Nuestra filosofía es no cazar o no buscar o estar detrás de la viralidad. O sea, lo viral puede ser te da un poco de adrenalina en el momento y te permite alcanzar algo en un día, pero los medios corporativos lo alcanzan de otra manera y no te permite crecer necesariamente. What we're trying to build instead is the base of support, a community, people who feel actually empowered to participate in the movements, to take action, who really become loyal to the people's struggles, not just that they like a particular video. Lo que estamos intentando hacer es crear un sentido de comunidad, un movimiento de personas que se unan a un proceso y se sientan identificados con esos procesos y sigan apoyando. One of our videos that's done extremely well recently, which sort of surprised us, was an interview that our reporter Rania Khalek did with the U.S. Med students in Elam. Un video que nos sorprendió por los números que ha conseguido últimamente fue una entrevista que hizo nuestra periodista Rania Khalek con estudiantes norteamericanos en la Escuela Latinoamericana de Medicina. It received about 100,000 views in 3 weeks. En menos de 3 semanas recibió más de 100,000 visitas, which for us is quite a bit. Lo cual para nosotros es mucho. And we have a lot more Cuba coverage that we believe will also generate a lot of discussion inside the United States. Y ya hemos captado mucha más cobertura con Cuba, lo cual va a despertar mucho más interés en Estados Unidos. Trying to show the diversity of Cuba, the different experiences of Cuba. We do have high politics, but we're also trying to mix in sort of the cultural exchange with young people in Cuba as well. Tenemos un sentido político muy alto, pero a la vez queremos mostrar la diversidad de Cuba, las diferentes voces dentro de Cuba, lo que se da dentro del país. The most challenging aspect of our current environment undoubtedly is the war fever, the war hysteria, and whether that leads to a new wave of censorship. Nuestro desafío más grande en estos momentos es la histeria o la fiebre que hay por la guerra, lo cual obviamente nos está llevando a un momento de gran censura. It recalls the long history of McCarthyism, anti-communism, and Russophobia,
which is very deeply rooted in the United States. Nos recuerda a todo lo que ha sido el macartismo, el anticomunismo y toda la rusofobia que está bien engranada en la historia norteamericana. In the last 2 weeks, there were thousands of channels that were deleted, including from some other journalists who were very close, who were very close friends of ours. En las últimas 2 semanas, los canales, los videos de muchos periodistas, miles de sus videos fueron eliminados de las redes. We received a call from the Voice of America directly, and they wrote an article about Breakthrough News last week. El sitio digital del gobierno norteamericano, La Voz de América, se nos acercó y nos pidió una entrevista hace una semana, Suggesting that we were Russian disinformation agents. sugiriendo que éramos agentes de la desinformación rusa. Now, they have not a single piece of evidence, nor is there any funding that would suggest that we are working for the Russians. No tienen una sola pieza de evidencia, ni tienen nada que pueda sugerir que estemos siendo financiados por los rusos. In fact, all of our funding is public information. Es más, todo nuestro financiamiento es información pública. So it's a complete lie. Es una mentira completa. But just for the fact that we have reporters, journalists who previously worked at Russian outlets, Pero simplemente por el hecho de que tenemos periodistas que algunos de ellos en el pasado trabajaron para medios de comunicaciones en Rusia, simply because we present a different narrative of what's happening in Ukraine that puts most of the blame on the expansion of NATO. simplemente porque mostramos otro lado del conflicto en Ucrania y le damos gran responsabilidad a la OTAN y a Estados Unidos. The Voice of America feels free to label us Russian disinformation agents. La Voz de América se siente con toda libertad para acusarnos de ser agentes rusos de la desinformación. And the irony isn't lost on us, of course, that Voice of America is itself a paid project of the United States government. Y es tan irónico siendo que la propia Voz de América es un proyecto pagado y financiado por el gobierno norteamericano. With a known history from Radio Marti to Radio Free Europe of working directly with the CIA on disinformation campaigns. Con una historia bien conocida y ampliamente repartida de cómo por medio de proyectos como Radio Marti, Radio Europa Libre, ha trabajado directamente con la CIA en proyectos de desinformación. And yet they have the audacity to even raise the question that maybe Breakthrough News should be censored because it's presenting a narrative that goes against what the US media consensus is. Pero son ellos tan audaces que nos quieren denunciar simplemente por querer mostrar otro lado de la historia. And I also just note that the Voice of America Twitter account still doesn't have a little identification that it's funded by the United States. Y quiero aclarar que no hay nada en Twitter que aclare que la cuenta de La Voz de América sea una financiada por el gobierno norteamericano. So these last few weeks have really taken the mask off of what these multinational media companies really are. Esta semana le ha quitado la máscara a qué realmente son estas empresas corporativas y de comunicación. Which is obviously agents of the Pentagon, of the CIA, of the US government themselves. Ya que no son otra cosa que agentes del Pentágono, de la CIA, del gobierno norteamericano. Even though some of these channels generated millions of dollars in advertising like RT, Aun cuando muchos de estos sitios generaron millones de dólares en mercadeo, like RT, como Russia Today, at the end of the day, politics are always in command. a final de cuentas la política siempre está en control. So we don't know what the future holds for media outlets like ours. No sabemos qué nos espera en el futuro para los proyectos independientes como el nuestro. Finally, I'd like to raise a few ideas about what to do. Finalmente quería proponer algunas ideas de qué hacer. It's obvious that no one media outlet can overcome all these challenges. Es obvio que ningún medio por sí solo puede vencer todas estas adversidades. It's obvious that no one influencer can withstand all of the pressure. Es obvio que ningún influencer por sí solo puede vencer todas las adversidades que se enfrentan. So the question is, how can we build such a strong network between ourselves that no matter what happens to one or another outlet, that our principles
our media continues to come through. La pregunta es cómo podemos construir una red que sea tan fuerte que sin importar lo que le pase a algún medio independiente o un influencer por un lado o por otro, podamos seguir con nuestras campañas informativas. It's very provocative what Pedro raised about Lenin and a collective organizer, the newspaper as a collective Es organizer. muy evocador lo que mencionó Pedro sobre Iskra y el papel de Lenin como el Iskra como organizador colectivo. That was also a moment of collective self-defense. Era también un momento de la autodefensa colectiva. Because if every branch of the Bolshevik Party has their own newspaper, Si cada núcleo o cada grupo de base del Partido Bolchevique hubiera tenido su propio periódico and the censor from the Tsar comes and shuts down their printing machine, y el censores del zarismo hubieran acabado con uno o dos periódicos, they become completely unable to access what's going on with their comrades in the next city over. no hubieran podido entender o conectarse con lo que estaba sucediendo en otras partes del país. So we're dealing with something similar now, but on an international scale. Estamos viendo algo similar, pero ya a una escala internacional. And I think that really reinforces the question of internationalism. Y eso refuerza para nosotros la necesidad del internacionalismo. The problem that we're facing, unlike the old newspapers that were relying almost entirely on the infrastructure of the big corporations. A diferencia de la era de los grandes periódicos, estamos enfrentándonos a un momento donde no somos dueños de las grandes herramientas ni de la infraestructura para hacer este trabajo hoy en día. That they can just erase us from the internet. One day we can wake up and all of our channels that we've spent years building can be erased. El hecho de que podemos despertar en una mañana y ver que todo el trabajo que hemos hecho durante años para construir redes y páginas sean simplemente eliminadas. We can of course point out that there's not 1 ounce of credibility in their proclaimed free speech. Podemos obviamente declarar que no hay ni siquiera un kilo de credibilidad en lo que plantean ellos. That they would sometimes even launch humanitarian interventions in the name of saving free speech. Podemos denunciar que ellos inclusive son capaces de lanzar intervenciones humanitarias supuestamente en nombre de defender la libertad de expresión, But they can't even tolerate any free speech in their own countries. pero no son capaces ni siquiera de tolerar la libertad de expresión en sus propios países. But pointing out the hypocrisy alone is not sufficient to build up an alternative media network. Pero denunciar esa hipocresía no es suficiente para construir una alternativa. I think the model of the collective organizer is very interesting for us today. El modelo del organizador colectivo es importante para nosotros hoy en día Because that newspaper, the Bolshevik newspaper, was a way for organizers in every city to share what they've been through with each other. El periódico bolchevique era el método para que todos los organizadores, los militantes en distintas ciudades pudieran organizarse en conjunto. And it feels like that's what we're missing most today, Eso me parece es lo que hace falta hoy en día, but now on an international scale. pero ahora a una escala internacional. So we need to find ways to share our analytics, to share our lessons, to figure out what type of content is resonating, what's not resonating, how we're avoiding the Twitter censor, and all the different aspects of media production. Por lo tanto, hoy nos toca compartir entre nosotros todos nuestra analítica, nuestros análisis, cómo va surgiendo todas las cosas para poder enfrentar todo esto juntos. I was struck at the Martí Memorial yesterday to see the map of Martí when he was first, after he was incarcerated, how he had to go from country to country to country to try to find allies, to raise money, to find weapons, to find troops. Me conmovió mucho ver en el Memorial José Martí el mapa por todos los lugares donde pasó José Martí, reuniendo amigos, aliados, recogiendo fondos, buscando armas para el proceso revolucionario. The independence struggle could not have won just by itself, standing alone. El movimiento independentista no pudo haber vencido por sí solo. And obviously that's the case today, that in none of our countries are the movements strong enough by themselves to defeat this type of censorship. Y es el caso nuestro. En ninguno de nuestros países, ningún movimiento es lo suficientemente fuerte por sí solo como para vencer a lo que nos enfrentamos.
So whether it's virtual or in person, we also need to travel the whole world. Sea virtualmente o en persona, tendremos que viajar y recorrer todo el mundo también. And I feel that that's what we're doing here today and this week, and I'm very happy to be here. Thank you. Y siento que eso es lo que estamos haciendo hoy en día y les agradezco por esta oportunidad. Gracias. En eso llegaron las 4 de la tarde. No vamos a poder dar un turno a los participantes. Nosotros por fuerza mayor tenemos que salir en unos minutos de acá y queremos terminar el programa con un paréntesis musical. Hace un ratito Manolo me decía, bueno, ¿vas a decir algo de conclusión? No, lo que voy a decir es que esta plataforma quedó instalada a partir de ahora. O sea, esto no concluye, esto empieza. Los amigos que estamos aquí nos conocimos o nos conocíamos en las redes o presencialmente, un grupo, otro grupo. Se ha tejido una red donde no solo van a estar estos compañeros, sino todos ustedes y todos los que nos quieran acompañar para tratar de concretar algunos de los acuerdos que se han, o por lo menos de las propuestas que se han expresado acá. Nosotros vamos a transcribir probablemente en muy poco tiempo, mañana, lo que aquí se ha dicho durante todo el día. Se va a socializar, se va a compartir. Vamos a tratar de sacar de aquí un plan de tareas, un plan de acción y nos vamos a seguir viendo. Permanentemente ya estamos de alguna manera hace tiempo conectados a través de las redes. Aquí tuvimos la oportunidad de encontrarnos, abrazarnos después de estos 2 años de parálisis debido a la pandemia. No nos desconectamos porque las redes también sirven para eso, pero yo creo que ahora en que podamos trabajar tanto en el espacio físico como en el digital, algunas cosas sí se pueden hacer. Es la idea que tenemos, es un compromiso de la Unión de Periodistas de Cuba, de Resumen Latinoamericano, con Graciela, y Casa de las Américas con Abel. Así que nos vamos a seguir viendo. Yo quisiera que una última persona interviniera y cerrara, por lo menos la parte nuestra. Después va a intervenir Patricia presentando a nuestro pequeño momento musical, que va a ser muy especial para todos nosotros. Que hable Marco Terugui, que tiene algo que decir. Buenas, estos micrófonos están como bajos. Yo no tengo nada que decir en lo personal. Hay un documento colectivo redactado, perdón, que es a modo de declaración del Coloquio Internacional Patria en La Habana el 15 de marzo del 2022. Dice así: Cuba sigue contra bloqueos, ataques y mentiras. Los intentos de cercarla y aislarla han demostrado una vez más que fracasan. Aquí están periodistas, intelectuales, artistas y comunicadores de varios países reunidos en el Coloquio Internacional Patria, organizado por la Unión de Periodistas de Cuba, realizado en la Casa de las Américas, en La Habana. Nuevamente se expresa la solidaridad y compromiso internacional con Cuba, que se encuentra frente a una política de asfixia económica y asedio mediático dirigida por el gobierno estadounidense. La administración del presidente Joe Biden mantuvo los lineamientos trazados por su antecesor, Donald Trump, remarcando otra vez la dimensión bipartidista de la política contra la isla. La consecuencia de esa continuidad se ha expresado en la ausencia de flexibilización del bloqueo, aún en tiempos de pandemia que, en el caso de Cuba, se combinó con las necesarias restricciones sanitarias y, en consecuencia, el cierre del turismo internacional y sus ingresos. La apuesta desde Washington, los sectores siempre golpistas de la Florida, fue utilizar ese escenario para lanzar una ofensiva desestabilizadora, como pudo verse en el 2021. Esa ofensiva estuvo acompañada de una inmensa campaña mediática internacional vía redes sociales, grandes medios, fundaciones, que prepararon, acompañaron y maximizaron los hechos vividos. Las mentiras, creación de realidades falseadas hasta proyectar una situación alejada de lo que realmente sucedía, fueron, como era predecible, parte del recetario. Esto no significa desconocer las dificultades materiales de la población y los desafíos políticos internos, pero la situación económica no puede entenderse sin el bloqueo que afecta transversalmente a la vida de Cuba.
cierre de canales para el envío de remesas, sanciones a quienes comercien con la isla, hasta el intento de clausura mediática con la imposibilidad, por ejemplo, de utilizar plataformas que son de uso común en la mayoría de los países. Se trata de la persistencia y agudización de una agresión que ocurre en un contexto de crisis global y declive de la hegemonía estadounidense. Estados Unidos se encuentra ante una ya evidente pérdida de capacidad para moldear el mundo según su estrategia y necesidad, como lo demuestra la reciente retirada caótica de Afganistán o la actual guerra en Ucrania. Cuba está entonces de pie, como desde 1959, con nuevas respuestas por encontrar, una historia a ser defendida, las puertas siempre abiertas al amigo y a la amiga sincera. Este coloquio internacional Patria, en homenaje a los 130 años de la fundación del periódico de José Martí, vuelve a mostrar que Cuba no está sola, avanza, debate, se encuentra en la Casa de las Américas, Casa del Continente, horizonte común y necesario. Esta es la declaración de este coloquio. Muchas gracias a Marco por esa declaración de solidaridad con Cuba que ha leído el nombre de todos los participantes. Para cerrar este encuentro, invitamos al dúo de Cuba y al músico argentino Daniel De Vita, acompañado por el guitarrista Gustavo. Invito entonces a los participantes a pasar al salón para que disfruten de este momento cultural. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos y por hacer patria, todos y todas juntas. Un abrazo. Sí, sí. Oye, queremos darle las gracias por darnos la oportunidad de estar acá, de poder compartir con ustedes y formar parte de algo tan esperanzador. ¿Me puedes dar un poquito de voz por aquí, por referencia? Una de las cosas que más se hablan estos días acá es el amor. Yo creo que mueve todo esto. Esta es una canción al amor, a nuestro entorno, a todo lo que somos. Muchas gracias. Si se acaban los caminos que crucé